qué es lo que debería aprender México y Tijuana de otros sistemas educativos. La educación superior es un mecanismo para el avance. No creo que se esté reflejando a nivel nacional como en otros países. ¿Cuáles son las habilidades que deberían priorizar las universidades hoy, por lo menos para los próximos 10 años? Nos guste o no, la inteligencia artificial está aquí para quedar. ¿Qué tipo de egresado necesita Tijuana hoy para fortalecer su desarrollo económico? ¿Quién puede procesar más rápido? Pues la inteligencia artificial. ¿Quién va a tener la perspicacia? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio, a este capítulo del podcast Cómo le hizo, que llega a ustedes a través del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana y por supuesto con apoyo de muchísimos aliados, instituciones del FIDEM, el gobierno del estado. Y me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes una historia bien interesante, pero sobre todo la visión de largo plazo y de futuro de una de las universidades más importantes del país, que es CETIS Universidad. Y hoy me acompaña el doctor Fernando León García. Él es rector del sistema CETIS Universidad, a quien le doy la bienvenida, doctor. Muchas gracias por invitarnos. Pues un poquito de contexto para las personas que nos ven y nos escuchan. Además de su liderazgo frente a CETIS, es importante decir que ha estado a cargo del consejo de la International Association of University Presidents, presidente de la Asociación Mexicana de Universidades Privadas y recientemente recibió el doctorado honoris causa por la NIMS University en India. Bueno, padrísimo experiencia y pues bueno, platicar un poquito de contexto. La idea de este episodio, amigos, es entender cómo se toman las decisiones desde el liderazgo académico y cómo eso nos impacta en nuestra ciudad. Así que, doctor, ¿le parece si empezamos? Adelante. Vamos, doctor, a lo largo de su trayectoria, pues usted ha tomado decisiones que han marcado el rumbo de muchas instituciones, de muchísimas personas, de muchísimos proyectos en Baja California. Ahora, viendo hacia atrás, que esa es la parte que queremos rescatar, viendo hacia atrás, ¿cómo le hizo usted para tomar esas decisiones clave, pues que hoy tienen un impacto en nuestra localidad? ¿Cómo le hace usted para tomar esas decisiones que impactan? Bueno, yo creo que, primero, gracias por esta oportunidad. Yo creo que hay que asegurarnos que ponemos las cosas en perspectiva. Entonces, aunque uno puede incidir en las cosas que eventualmente resultan transformacionales, hay muchas personas y muchos eventos que ocurren antes de que eso se dé. Y creo yo que en mi caso específico hay que agradecerle al IENAC, al Instituto Educativo del Noroeste de Asociación Civil, que fue el órgano de gobernanza, primero, quien condujo un proceso y en el cual me invitaron a que regresara a CETIS Universidad. Esa invitación ya llevaba una dedicatoria. Y con esa dedicatoria, entonces, y punto de partida, pudimos nosotros trabajar con la comunidad para hacer un planteamiento en donde de un punto bastante elevado y de reconocimiento que ya tenía CETIS Universidad, podía tener un salto cuántico como tal. Entonces, no es de uno, es parte de un proceso, es parte de una consulta, es parte de escuchar a diferentes públicos, para que entonces en conjunto llegásemos a lo que en aquel momento era el CETIS 2020, ¿no? ¿Sí? Que buscaba alta calidad, buscaba competitividad global, buscaba integrar comunidades de aprendizaje, ¿sí? Y buscaba también sustentabilidad. Y eso llevó a que un CETIS que conocíamos y ya tenía posicionamiento en México pudiera entonces figurar en la palestra crecientemente a nivel mundial, ¿sí? Así es que creo yo que no es la visión de uno, es el producto de todo un proceso en donde uno a veces funge más como facilitador o coordinador de orquesta de muchas ideas, de muchas perspectivas, ¿verdad? Que al final de cuentas se integran en un conjunto que permiten que esa causa por la que uno aboga y trabaja, CETIS Universidad, educación de alta calidad, formadora de personas, pueda continuar y pueda continuar en una calidad ascendente y un impacto trascendente. Doctor, dijo dos palabras claves, yo creo. Primero, ver todo desde perspectiva y desde estrategia, y la otra es trabajar con personas, con sistemas.
desde su experiencia local o internacional, ¿qué hace que los ecosistemas logren coordinarse de forma sostenida? ¿Cómo hacerle para, vulgarmente se dice, tener muchos sartenes en el fuego, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo hacerle o qué habilidades son las que se ponen en práctica para coordinar Sí, esos sí. ecosistemas? Bueno, yo creo que hay eso, pero también hay otras cosas y hay lo que es la cultura organizacional. Y aquí lo que hay que entender, aceptar y compartir, que en caso de CETIS Universidad, hay una cultura de siempre esperarse por lo mejor, de siempre buscar cómo trascender, siempre buscar cómo lograr el siguiente peldaño. Entonces, eso ya ayuda. Y ayuda porque, en principio, pues uno no encuentra una organización y una cultura anquilosada. Ujú. Encuentra una cultura que siempre está pujando por servir mejor. Hay una predisposición para hacer las cosas con calidad. Y eso ya es un buen inicio. El otro es que todo mundo desea opinar. Hay que escuchar. Ahora, escuchar no implica hacer lo que uno escucha, pero escuchar es tener la oportunidad de observar qué ideas, qué alcances, qué espíritu prevalece y cómo es que todo eso permite que la misión que tiene una organización, en este caso CETIS Universidad, puede pasar a la siguiente etapa de desarrollo. Hay que subrayar que en el caso de las universidades la misión es permanente Ujú. y la forma en que uno trata de que esa misión cobre vigencia es la que cambia en el tiempo. La misión no cambia. Que formamos personas, Claro. formamos profesionistas de alta calidad, incidimos o intentamos incidir y contribuir al desarrollo de la región. Entonces, en ese sentido, pues, eh, y ayuda el que haya una cultura organizacional abierta, receptiva y ansiosa de participar, en donde uno lo que hace es escuchar. Cuando estaba preparándome para asumir la rectoría, tuve la fortuna de que tanto el órgano de gobernanza YENAC como mi antecesor, que fue mi mentor, Enrique Carlos Blancas de la Cruz, estaban receptivos a que auscultara, platicara, consultara y según recuerdo fueron al menos 150 personas con quienes conversé, 75 simplemente del órgano de gobernanza, 75 más propios de la institución, para escuchar de ellas y de ellos cómo estaba el CETIS, qué oportunidades había, y que a partir de todo eso entonces tratar de formular un futuro promisorio, desafiante, que llevara a la institución a otro nivel. Y por supuesto, en ese proceso hay muchas consultas. Claro. Se vierten las ideas, se estructuran en categorías, uno consulta, eh, hace ajustes y poco a poquito va entonces uno perfilando y refinando lo que es una visión, ¿sí? Y esa visión entonces se transforma en un plan y hay que tener pues la, la disciplina para organizarse, para implementar algo que es de todos, no de uno, ¿sí? Es de todos, no de uno. Doctor, hay respuestas que a veces no se esperan. Sí, Y yo no esperaba una respuesta como, pues, hay que escuchar, ¿no? Hay claro, que escuchar. claro. Ahora, escuchando usted en México y particularmente en Tijuana, pero digo, en todos esos escenarios donde usted ha estado involucrado, ¿qué, qué es lo que debería aprender México y Tijuana de otros sistemas educativos? Bueno, yo creo que lo primero es de que hay que tener la apertura para escuchar y para reconocer que distintos ambientes y distintos contextos son diferentes. Ujú. Puede que sean mejor, puede que no sean mejor, pero son diferentes. Entonces hay que entenderlos o buscar entenderlos. Yo creo que ¿qué podemos nosotros extrapolar hacia México de lo que se ve en otros lugares? Voy a generalizar Sí, claro. como país y obviamente como Estado también. Uno es de que la educación superior es un mecanismo para el avance. No creo que se esté reflejando a nivel nacional, como en otros países le han apostado, no solo para el rumbo de la educación superior, sino para el respaldo que de la educación superior se le brinda para que entonces pueda avanzar. Entonces, una diferencia es esa perspectiva de la educación superior y cómo puede incidir y debe de incidir en ese desarrollo.
2 es cómo se transforma o traduce eso a apoyos para que la misma pueda avanzar. 3, que uno esté convencido, se la crea y trabaje, entendiendo que hay un proceso de responsabilidad, de rendir cuentas, ¿no? En ese esfuerzo de tratar de mejorar la sociedad y el desarrollo que uno tiene. Y hay muchas maneras de medirlo, ¿no? Sí. Lo más sencillo es graduados Claro. o graduadas, pero hay otras maneras de ver hasta qué punto está uno contribuyendo en el desarrollo o en el impacto, ¿no? ¿Cómo Social cuáles? como tal. Bueno, por ejemplo, del sector empresarial, por ejemplo, más vinculación, perfecto. Bueno, vinculación, ¿qué implica? Vinculación puede implicar que simple y sencillamente nuestras egresadas y egresados estén concluyendo sus estudios con experiencias, conocimientos que se acerquen más o respondan a las necesidades que uno ve. Pero eso conlleva que el sector productivo también esté abierto para estarnos diciendo, no ayer, no que ahorita lo necesito, sino con tiempo hacia dónde va para que podamos trabajar juntos. Esa es una sencilla. Esa es nada más de egresados. Por supuesto que también hay oportunidades en donde existen problemas a los que se enfrentan las empresas y en donde las universidades podemos participar con profesorado, con alumnos, en la resolución de problemas concretos como tal, ¿sí? Hay otros que a través de la educación continua uno puede trabajar con las empresas, con el sector social inclusive, para tratar de ofrecer a través de programas no escolarizados aspectos que puedan incidir en un mejoramiento en las personas, en los procesos productivos, en los planes que tienen las empresas. Entonces es mucho más variado que solo egresados o egresadas, pero empieza por ahí y empieza por una comunicación que va para ambos lados. No es solo una diciendo, claro, tú me debes esto, No, infórmame un para sistema, poder claro. trabajar y trabajemos en tiempo y de manera coordinada. Lo que hemos Sí. constantemente llamamos un ecosistema de colaboración. Así es. Rector, digo, hasta donde pudiera compartirnos, pero a ver, estar al frente de una institución, de una empresa, no nada más es ser responsable de lograr que la misión se cumpla con la visión que se tiene y que se ha acordado, sino tomar decisiones Sí, y a veces decisiones fuertes. sí. ¿Hay alguna decisión difícil como rector que con el tiempo demostró ser clave para la transformación? Bueno, digo, ha habido varios, ¿no? Pero hay que entender que, por supuesto, las decisiones al final de cuentas tienen que llegar a una persona, ella o él, y se tiene que proceder. Pero antes de eso, pues está la consulta, ¿no? La consulta de quien se supone es el equipo que la lideresa o el líder integró para estar tocando base, viendo las diferentes dimensiones o ángulos que tiene, ¿no? Un problema o un reto para que entonces uno pueda proceder. Yo creo que hay varios, ¿no? Voy a tratar de empezar con uno que ocurrió al cuarto mes de estar aquí, ¿sí? Y Tijuana a lo mejor no se acuerdan porque simplemente sintieron una vibración, pero en Mexicali fue un 7.4, ¿sí? Un 7.4 que en mi cuarto mes, pues simple y sencillamente Campus Mexicali casi ya no existía, ¿verdad? Sí, claro. Los edificios fueron impactados. Sí. ¿Y qué había que hacer? Era obvio. ¿Bajo qué perspectiva había que hacerlo? Eso era lo desafiante. Entonces creo yo que se conjuntaron varias cosas. Estábamos por lanzar un plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo, por primera ocasión en la historia del CETIS, no estaba privilegiando edificios, estaba privilegiando inversión en las personas, inversión en programas, inversión en laboratorios y otros aspectos que enriquecen el desarrollo y talento. Pues se presenta el sismo. Pues ni modo de que uno dijera, pues es que ya lo formulamos, hay que avanzar, ¿no? Allí hubo una conversación de tal forma que el órgano de gobernanza dijo, desaceleremos el paso que traemos para lanzar el plan de desarrollo, veamos cómo es que hay que integrar a la luz de esto que nos acaba de ocurrir, robustecer el plan y lanzarlo, ¿sí? Entonces, a la hora fue un plan mucho más agresivo, que reconoció que en ese momento histórico era importante, uno, por supuesto, a Campus Mexicali, tratar de ver cómo es que la infraestructura básica, ¿no? Se podía mejorar, pero
eso nos llevó a cuestionar cuál era el campus del futuro. Entonces, no solo era de implicación para Mexicali, Claro. ¿y qué tenemos en Tijuana? ¿Y qué tenemos en Ensenada? ¿Y qué hay que hacer antes de que haya algún sismo? Sismo en el sentido alegórico, De ¿verdad? todos. Sismos de todo tipo, ¿no? Es decir, antes de que haya algo que nos impacte dramáticamente. Y en ese sentido, la respuesta fue, hay que generar el ambiente universitario que esté mucho más completo para ese tipo de educación formadora de personas que queremos nosotros ofrecer, ¿no? Entonces, para unos campos fue más infraestructura académica. En ese momento, para Tijuana era más infraestructura recreativa y deportiva, porque aquí lo primero fue el Claro, el gimnasio, el gimnasio. campo deportivo y el gimnasio. Correcto. Aunque hubo quienes dijeron, no, edificios académicos. En ese momento era eso. En Ensenada fue otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, nos llevó a que entonces fuera mucho más desafiante y agresivo el plan CETIS 2020. De tal forma que el compromiso con la calidad fue el mismo, pero los resultados que se esperaban eran mucho mayores, ¿verdad? Y fue desafiante para todos. Y eso nos llevó a un momento en donde había que unir esfuerzos, había que cerrar brechas y había que todos trabajar juntos. De tal manera que ni dependía solo del presidente de nuestro órgano de gobernanza y de un servidor. Era una colectividad. Y eso entonces fue las bases, nos señaló las bases para el CETIS que conocemos hoy Claro. y que estamos queriendo seguir transformando a través del siguiente plan de desarrollo, que es el CETIS 2036. Que sé que pronto, ¿no?, se va a dar a conocer, se está trabajando ya en él. Ya se está trabajando. Ya se está trabajando este edificio, el edificio multipisos de estacionamiento, ¿verdad? Y otras mejoras que se están haciendo en el campus es producto de eso, hablando concretamente a Tijuana y también el CABA, ¿no? En la Claro. Casa de Bellas Artes. De Bellas Artes. Entonces, todo esto es parte de ese conjunto de lo que se dijo a Tijuana. Le faltan estas cosas todavía. Punto y aparte de la inversión humana, Claro. porque nada ocurre El en software y las laboratorios, universidades, claro. nada ocurre en las universidades si no se trabaja con el profesorado, si no se trabaja con el alumnado, si no se trabaja en programas relevantes. De acuerdo. Rector, voy a entrar a lo mejor un poquito Sí. en temas más relacionados con emprendimiento, Sí. con innovación, pero ¿alguna decisión que usted recuerde de sus primeras decisiones que lograron catapultar los esfuerzos y la dinámica de emprendimiento e innovación de CETIS? Bueno, no hay que tomar crédito por lo que ya existía, ¿no? Entonces yo creo que desde los tiempos en que se hablaba de empresarios juveniles y Endeavor y otros esfuerzos que ya conocemos, ¿verdad? La institución desde los 90, según recuerdo, traía ya una inquietud para incorporar en lo posible, primero en paralelo a la experiencia que tenía nuestro alumnado, la posibilidad de involucrarse en emprendimiento, ¿sí? Había algunos avances importantes y lo que hicimos fue incorporar como uno de los elementos diferenciadores al plan CETIS 2020, sigue también en el 2036, el que el emprendimiento fuera uno de esos elementos diferenciados. ¿Y qué quiere decir eso? Que el emprendimiento lo avisoramos y lo seguimos avisorando, no como algo que es propio para carreras económico-administrativas, es para todos. ¿Sí? Hasta un psicólogo o psicóloga necesitan elementos de emprendimiento. Claro. Si tiene una práctica privada, con mayor razón, Claro. ¿verdad? Entonces, si uno está en derecho, igual, ¿sí? Entonces, fue importante asegurarnos que el emprendimiento fuera algo que estuviera integrado a la currícula, independientemente de la carrera, ¿sí? Eso es uno. Dos, que hubiera además otros aspectos que fomentaran ese emprendimiento para que de lo básico pudiera ir de manera ascendente a otras etapas de desarrollo. Entonces, lo que se ha hecho es también tener incubadores. Correcto. Incubadores es desde dos perspectivas, ¿no? Incubación de proyectos e ideas que tiene nuestro alumnado o involucración de Correcto. nuestro alumnado Sí. para que entonces personas en la comunidad que requieren respaldo para madurar sus ideas de empresas o para que empresas que han iniciado den su salto, pueda la institución colaborar. Y tercero, también que se establecieron algunos fondos semilla para que entonces egresados
pudieran Convertir. presentar, ¿sí?, sus ideas. Y eso nos ha llevado a que en general el alumnado egresa de sus programas con una perspectiva pues más informada, más puntual en cuanto a cómo el emprendimiento puede ayudar en sus profesiones y a sus comunidades. Eh, Rector, me voy a regresar a una Sí. reflexión Sí. que hizo hace unos minutos respecto de esa corresponsabilidad entre la universidad y el sector público en esa Sí. vinculación. ¿Qué pierde una ciudad cuando no está vinculada y no está conectado con su entorno productivo? Bueno, yo creo que pues lo que hace es perpetuar un fenómeno humano natural, que es trabajar en silos, ¿sí? Ya. Uno hace lo mejor posible lo que a uno le asignaron o lo que uno sabe hacer. No voltea a la derecha, no voltea hacia la izquierda. Y si le preguntan cómo anda todo esto, yo estoy bien, los demás, quién sabe, o están mal los demás, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante crear conciencia de la interconexión que existe de una sociedad con su gobierno, de una institución con el sector empresarial y pues la cuádruple hélice, ¿verdad? Que Ujú. la mencionamos mucho, pero no hay muchos No la aplicamos. ejemplos, no hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Regreso a lo del CABA, ese es un esfuerzo en donde Claro. está menos enfocado al emprendimiento Ujú. entendido como empresa y más al emprendimiento social, Correcto. porque ahí involucra una instancia que ya está trabajando con grupos marginados, involucra a un grupo de individuos quienes ven en el arte, la cultura y la música un conducto a través del cual puede uno alzar la mira de grupos marginados y la institución ve en ese recinto una manera de ligarse a eso y de asegurar que su alumnado, al hablar de formación integral, ¿sí?, se acerca a través de cultura, a través de música. Es un proyecto de emprendimiento social. Correcto. El CABA eso es lo que va a hacer. Claro. Sí. Esta pregunta yo la he diseñado Sí. antes de que tuviéramos o estuviéramos viviendo este salto cuántico, este quantum leap Sí, sí. de la inteligencia artificial. Sí. Es una pregunta muy concreta. ¿Qué Ujú. tipo de egresado necesita Tijuana hoy Ujú, para fortalecer su desarrollo económico, ujú. enfrentando estas nuevas realidades, sobre Ujú. todo inteligencia artificial? Bueno, yo creo que inteligencia artificial es una de las partes o uno de los aspectos que deben de tener. Yo creo que cualquier persona que esté en la frontera, dígase Tijuana, dígase Mexicali, dígase Ciudad Juárez, etcétera, reconociendo que San Juan es San Juan, Sí. ¿sí? ¿Verdad? Pero la región fronteriza tiene muchas cosas genéricas similares a esto. Es de que debemos de entender que estamos interconectados. En ese sentido, entonces, no hay tal cosa como yo aquí, nada más, Claro. de este lado. La dinámica nos pega, queramos o no. Correcto. Por lo tanto, lo mínimo que debemos de estar abiertos es a ser sensibles y estar receptivos de qué ocurre y cómo nos afecta esta dinámica transfronteriza. Esta dinámica transfronteriza implica entonces que debemos ser a la baja, intentar ser biculturales. Ok. A la baja, ser bilingües, ¿sí? A la baja también, pues, tratar de asegurarnos, ¿verdad?, que veamos la región como una región transfronteriza en donde sí es importante que aquí, ahora y en este momento mejoremos, pero que mucho de lo que queremos mejorar aquí no va a ocurrir salvo que tengamos nosotros conexiones y sepamos cómo aprovechar lo positivo que hay del lado norte, del lado estadounidense para acá. Entonces yo creo que requiere mucho de esa sensibilidad humana, ¿sí?, para que entonces pueda tener uno esa perspectiva. Por otra parte, pues lo que se requiere, y nos lo dicen muchos estudios empresariales, ¿no?, las habilidades blandas, trabajar en equipo, comunicarse mejor, ¿verdad? Eh, Empatía, ¿verdad? Sensibilidad hacia los demás. Pero por otra parte también implica, regreso a una de tus preguntas y adjetivos que utilizaba, ¿no?, el emprendimiento. Que el emprendimiento sea parte inherente a lo que estamos nosotros ofreciendo, sobre todo aquí en la región sandijuana. Regresando a inteligencia artificial, esta hay que verla desde diferentes ópticas. Uno, nos guste o no, la inteligencia artificial está aquí para quedarse.
como personas nos impacta en la actividad diaria. Como profesionistas necesitamos saber qué implica eso y cómo eso incide en lo que decidamos hacer o no, en las mejoras que queramos hacer en lo que hacemos. Entonces, una es inteligencia artificial en lo básico. ¿Ok? Dos es inteligencia artificial también en cuanto a que ciertas actividades van a estar impactadas por la inteligencia artificial y ciertas carreras van a tener que pasar por un proceso de redefinición. Correcto. Tercero, pero quizás más importante, es así como uno habla de inteligencia artificial, inteligencia artificial, hay inteligencia humana. Y hay ciertos aspectos que la inteligencia artificial no puede operar o dar el siguiente paso si el aspecto o sensibilidad, perspicacia humana no interviene. Entonces, pues sí hay que incorporarlo, pero hay que reconocer alcances, hay que reconocer límites y hay que reconocer el papel que jugamos. Entonces, en ese sentido, así como a veces argumento, no puede haber una educación universitaria que no tenga una perspectiva global, no puede haber de aquí en adelante una educación universitaria que no integre de una manera sustantiva la inteligencia artificial, pero criticamos mucho en muchos ámbitos al profesorado. Sin el profesorado, Así es. ¿sí? Sin la participación del profesorado, Así es. de una manera más puntual, esto no puede ocurrir. Así es de que más vale que nos acerquemos, trabajemos, atendamos, motivemos, reforcemos el papel del profesorado en este reto de la inteligencia artificial. Yo he escuchado ya algunos expertos que hablan inclusive a regresar, no es no es regresar técnicamente, pero sí a reconsiderar planteamientos, inclusive muy básicos, por ejemplo, de Aristóteles o de Santo Tomás, por ejemplo, ¿no? De la técnica del acercamiento del rol del docente como guía y no como proveedor de información. Sí, de hecho, Paul LeBlanc, uno de los educadores, ¿no? Más innovadores que existen, más reconocidos, dice que hacia donde vamos es a un rol, exagerando un poquito, ¿no? Extendiendo los límites, ¿verdad? De qué implica eso. El profesorado va a pasar de alguien quien facilita la transmisión y el entendimiento del conocimiento a uno en donde es un mentor. Exacto. Pero mentor no es malo. Mentor es tener la capacidad de aconsejar, redirigir, corregir, ¿sí? Y encauzar a quienes están en proceso de entender el conocimiento en general y la inteligencia artificial. Pues, mentores. O sea, hacia allá vamos. Coincido. Y apunto entonces a la siguiente pregunta. Yo acabo de conocer un poquito esas habilidades que el World Economic Forum publicó para el 2035. Pero son completamente distintas a las que hace 2 o 3 años publicó. Claro. Entonces, diametralmente cambia. Claro. 8 de las 10 habilidades no tienen nada que ver con la tecnología ni con las carreras. No. Tiene que ver con la persona. En su visión, ¿cuáles son las habilidades que deberían priorizar las universidades hoy, por lo menos para los próximos 10 años, para que sean relevantes? Bueno, yo creo que lo primero es entender y aceptar que aquí está la inteligencia artificial para usarse, ¿no? 2, el que haya analizado suficientemente bien para que entonces tenga un planteamiento en cuanto a políticas, en cuanto a estrategias, para que no frene o sancione por el uso de la inteligencia artificial, te hablan del ChatGPT y otros, ¿no? Sino que al contrario, vea las virtudes que pueden tener y en todo caso encauce, ¿sí? Cómo es que eso se le puede aprovechar. Pero hay la parte humana, pues, la parte humana que hay que cuidar. Porque sin cuidar esa parte humana, en efecto, se reduce a quién puede procesar más rápido. Pues la inteligencia artificial. ¿Quién va a ser más preciso? Pues esto. ¿Quién va a tener la perspicacia? El humano. Pero si el humano no se le entrena y no se sensibiliza de eso, no lo va a hacer. ¿Okay? Entonces, es fundamental, ¿verdad?, que trabajemos en esa capacidad de análisis, esa capacidad de interpretación, esa sensibilidad, ¿verdad?, para en el momento tomar la decisión, orientar hacia las decisiones apropiadas, que de otra manera, si hablamos de rapidez y eficiencia, pues el ChatGPT nomás te lo saca bien rápido, pero no va por allá. No va por ahí. Quiero cerrar con dos preguntas, doctor. La primera es, ¿qué decisión concreta, que sea realista, que sea inclusive accionada, ¿no?, debería tomar el sector educativo, las universidades, para fortalecer al ecosistema emprendedor de Tijuana?
Bueno, yo creo que lo primero es ver si ya tienen el emprendimiento como parte del quehacer. Ok. Yo creo que la mayoría, o sospecho que la gran mayoría, tiene al menos la intención. Ujú. Si no la tiene, hay que incorporarla. Si ya la tiene, hay que asegurar que del pensamiento y de la aspiración se está convirtiendo y traduciendo a acciones. Correcto. Acciones concretas, medibles y que uno pueda observar que en el estudiantado se está dando algún aprendizaje, se está dando alguna aplicación, se le está dando algún aspecto, ¿verdad?, que le permita contribuir a través del emprendimiento a la mejora de lo que se está haciendo, a la innovación de lo que se está haciendo, ¿sí?, a verlo desde diferentes perspectivas y que al final de cuentas uno pueda entonces ver un impacto económico, un Claro. impacto comunitario, producto del emprendimiento. ¿Sí? Rector, la última pregunta es, usted tengo entendido que termina su periodo pronto como rector, ¿o qué periodo es? ¿El tercer periodo? ¿Segundo periodo? Desconozco. Bueno, he estado varios periodos. Varios periodos. Bueno, He estado varios periodos, ¿verdad? Entonces estoy en mi último periodo. es último periodo. Estoy en mi último periodo. Sí. Y en ese escenario, con una visión y experiencia y sensibilidad sobre todo de la región, ¿qué sugerencia o qué recomendación le podría dar usted a las demás instituciones educativas de la región para que permanezcan relevantes en Tijuana? Bueno, lo primero es asegurar que haya claridad de parte del liderazgo, ¿no? Las lideresas son los líderes de cuál es la misión de esa institución, ¿sí? Hay muchas instituciones que dicen que tienen una misión, pero es una aspiración. Entonces, uno es claridad en la misión. Dos es claridad en cuanto a hasta qué punto esa misión está siendo vigente y no es solo un refrán, ¿sí? Y tercero, entonces, es ante las condiciones que uno tiene, cómo es que puede hacer un planteamiento de mediano y largo plazo. Y cómo es que estructura su organización, su equipo, la universidad, para que pueda tener continuidad. Hay muchos magníficos esfuerzos, muy bien planteados, que están funcionando en el corto e inclusive hasta mediano plazo, pero que sin haberlo acobijado de los elementos apropiados para que haya la continuidad, fracasa. Entonces, misión, hasta qué punto lo están realizando, no, si es que no, cómo es que redirige y que integre los equipos, procesos y estructura necesario para que esto sea no un esfuerzo efímero, sino que sea de largo plazo. Y eso creo es parte de la fórmula que le ha ayudado a CETES Universidades. El avisorar el futuro, el ser flexible para hacer ajustes, pero el tratar de mantener esa visión ambiciosa, ¿verdad?, de mediano a largo plazo, y uno entendido, la persona, uno el equipo, somos instrumentales y facilitadores para que eso se logre y la organización se perpetúe. Gracias, rector. Pues ahí está. Ahí están las perspectivas, la visión, los comentarios y las aportaciones que sigue haciendo CETIS a nuestra comunidad, a nuestro ecosistema. Muchísimas gracias de nuevo y a todos ustedes. Gracias. Con eso cerramos este episodio más de Cómo le hizo, un espacio de Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, apoyado también, por supuesto, por varias instituciones, entre ellas el FIDEN, de Gobierno del Estado, para compartir y seguir pues dinamizando y haciendo más vinculada pues a nuestro sector, en específico a nuestro ecosistema emprendedor de nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.